Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. Un gusto por acá volver sí, a dictar un webinar por acá en DMC, justamente sobre un tema que me gusta mucho, que viene a ser Power BI. Bueno, me presento de manera breve. Sí, quien les habla, yo soy Segundo Morales Rubio, soy ingeniero de sistemas y tecnología de información de profesión y actualmente me desempeño como jefe de TI y también como instructor de Power BI y SQL BI. Sí, también tengo por acá unas especializaciones que he obtenido en este caso a lo largo del tiempo y también unas certificaciones. Y bueno, vamos directo al tema que viene a ser la actualización incremental dentro de Power BI. Sí, uno de los por así decirlo, peldaños que es necesario conocerlo. Sí, porque hemos visto mucho tema de Power BI, quizás cargar data, hacer limpieza, hacer transformaciones, medidas en DAX y todo ello, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tu información es muy pesada? Cuando tu información es muy grande. Necesitas hacerlo un poco más ágil, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda actualizarse y no estar de repente pasándose horas hasta que cargue una actualización, ¿no? O que cargue una data nueva. Entonces, justamente ese es el tema que vamos a tratar. ¿Sí? Sobre qué es la actualización incremental, cuáles son los beneficios que puede aportar y un pequeño ejemplo práctico. Entonces, ¿qué viene a ser la actualización incremental? Miren, hay una teoría muy grande detrás, sí, que explicarlo en ese corto tiempo nos tomaría mucho, sí, muchas horas. Pero a grandes rasgos, la actualización incremental viene a ser el proceso de cargar datos nuevos o actualizados después de un ciclo de carga. ¿Qué significa esto? Cuando uno carga sus datos, ¿sí? A Power BI Service, porque acá ya estamos hablando del servicio en la nube de Power BI, cuando uno comienza a desplegarlo, cuando comienza a compartir información con el resto de usuarios, hay una primera fase de una carga inicial, ¿no? Donde subes el archivo, compartir, publicar y listo, ¿no? Hay una carga. Pero cuando tú vuelves a agregar nuevos datos y le das clic al botón actualizar, lo que va a hacer en este caso Power BI es irse al dataset y leer todo, sí, todo. Porque imagínate que tienes millones de filas, va a leer todo y lo va a volver a cargar. Y hacer eso cada vez que le dan clic a actualizar es pesado, si a nivel de recursos no es óptimo. Entonces, ahí es donde entra a tallar el tema de la actualización incremental. Porque la actualización incremental, ¿sí? Lo que va a hacer en este caso es, primeramente va a preguntar, ¿no? ¿Existe alguna data nueva para poder cargar? ¿No? ¿Qué es lo que va a hacerle? Bueno, depende cómo esté configurado. Sí, puede estar configurado quizás en una base de datos local, puede estar en archivos, puede estar en un SharePoint, puede estar en la nube. Depende, sí, depende cómo lo tengas configurado a nivel de tu arquitectura de la carga de data. Sí, pero la actualización incremental lo que hace es, pregunta a tu base de datos, si en este caso un data warehouse por ejemplo, no le va a preguntar ¿hay datos nuevos? En base a una fecha, en base a unos días, en base a un rango de fechas quizás, ¿existen o no existen? Si es que existe, si tú ya cargaste anteriormente todos los datos, solamente esa pequeña porción de datos nuevos es lo que va a cargar. Sí que viene a ser solamente este pedacito, por ejemplo. ¿Sí? Solamente este pedacito es el que va a cargar. El resto ya no, porque el resto ya es información histórica. Es información que ya no se va a mover. No puede ser información anual, por ejemplo, o semestral, ¿no? Depende mucho de cómo uno define esa carga que va a poder utilizar dentro de Power BI. Sí, ¿esto qué va a permitir? Bueno, que la actualización sea más rápida. Por lo tanto, tus recursos también se van a consumir menos. No, también, por ejemplo, tu ancho de banda o tu bandwidth dentro de la nube también va a consumir menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente voy a cargar una pequeña porción. Imaginemos que mi base pesa 10 gigas y solamente ese pequeño carga pesa algo de 100 megas. Solamente voy a consumir 100 megas y ya no los 10 gigas completo. ¿Sí? De esa manera. Entonces, ¿qué beneficio nos trae, no? Pues bueno, lo que nos trae primeramente es que, uno, las actualizaciones son más rápidas. También la optimización de recursos. Si recursos me refiero al recurso de hardware, ¿sí? Del equipo, ya sea un servidor local o ya sea un servidor en nube. También va a ser un proceso más confiable, porque ya tengo información que no se va a mover, ¿sí? Y voy a tener información actualizada, que esa es la última carga que vamos a hacer. Y por lo tanto también la configuración es rápida. ¿Sí? La configuración incremental no es algo tan complejo.
Son algunos parámetros que hay que tener en cuenta, porque acá sí es sensible a mayúsculas y minúsculas al configurar, pero después no hay mucho que realizar dentro de la actualización, solamente son configuraciones, pero que te ayudan a optimizar. Entonces, como un pequeño bosquejo, ¿sí? Un pequeño ejemplo que les quiero mostrar por acá, viene a ser lo siguiente, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, su primera carga de data, ¿no? La data previa, ¿no? Que viene a ser de esta manera. Y bueno, por acá hay datos de distintos tipos, ¿no? Esta que viene a ser un solo dataset, una base de datos. Pero en esa base de datos, por ejemplo, tenemos información que ya está archivada, información de años anteriores, meses, semestres, cierres contables, entre otras cosas. ¿Sí? Pero también hay información que se va actualizando constantemente, ¿no? De repente del último mes, de la última semana, de la última quincena, del último día. Es una información que va incrementando constantemente. Pero también que no existe, ¿no? Que hay empresas que tienen información también en real time, por ejemplo, ¿no? Ya por acá hay otros temas que tratar dentro de real time, también cómo se pueden hacer esas cargas. Pero también existe, pero al final viene a ser una data, o sea, una misma base. Que se va actualizando, se va cargando, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la actualización incremental? Pues bueno, la actualización incremental, de acuerdo a los rangos que tú le coloques, tanto inicio como final, ¿sí? Lo que él va a hacer es tomar una porción de la información que tú les vas a pasar, ¿no? Va a tomar, por ejemplo, esa porción. Imaginemos que acá tengo datos de 10 años. Voy a decir, no, solamente yo quiero de los últimos 5 años. Significa que los 5 años anteriores ya no lo voy a tomar, ¿sí? Y solamente me quedo con los 5 años actuales, de los cuales voy a decir, bueno, de los 5 años solamente quiero que se actualice constantemente los datos quizás del último mes, que podría ser inmediata incremental. Y real time también podría tomarlo, pero real time más que todo es con un direct query, ¿sí? O con otro tipo de conexión en vivo, en este caso hacia Power BI que se podría realizar. Sí, pero nosotros vamos a centrarnos acá, en el incremental refresh, ¿sí? La data incremental, la data que vamos cargando diariamente. Por ejemplo, día cerrado, ¿no? Un día cerrado hasta las 12 de la noche. Se cerró el día, comienza un día nuevo, listo, cerrado, cargo. ¿No? De esa manera. Así es la actualización incremental. ¿Sí? Por unos pequeños rangos, unas pequeñas porciones de la data que lo vas a ir partiendo. También es importante, ¿sí? Que tener en cuenta lo siguiente. La actualización incremental es compatible, ¿sí? Con conjunto de datos, ¿sí? De Power BI Premium, Power BI Premium por usuario, Power BI Pro y Power BI Embedded, ¿sí? ¿Por qué motivo? Anteriormente, bueno, años atrás, ¿sí? La actualización incremental solamente estaba disponible con un Power BI Premium, ¿sí? No estaba con el Power BI Pro. Por lo tanto, era un poco más costoso, ¿no? A nivel de licenciamiento era más costoso. Sin embargo, con las actualizaciones que van saliendo, el tema también de las licencias, los nuevos costos que han salido también recientemente, pues bueno, ya está disponible en este tipo de licenciamiento. Hasta el nivel Pro es suficiente, se puede. Ahora, si es que uno desea realizar, por ejemplo, actualización incremental en tiempo real, ¿sí? Acá sí necesitaríamos configurar, por ejemplo, un Direct Query. ¿Sí? Y en el Direct Query sí es solamente compatible con Power BI Embedded o Power BI Premium, ya sea el Premium por capacidad o ya sea el Premium por usuario. El Pro acá sí ya no va, ¿sí? Ya no entra el Pro en el tema del Real Time, ¿sí? Es importante poder conocer esto antes de decir, bueno, ¿sabes qué? Ya sé cómo hacer la actualización incremental, voy a la empresa y lo coloco en real time. Si no tienes Power BI Premium, no va a funcionar. Entonces es importante y por eso lo remarco por acá, para que lo tengan en consideración. Entonces, dicho esto, ¿sí? Sin entrar en mucha teoría, vamos a ir con un ejercicio práctico. ¿Sí? Que es lo más rápido también de poder entender esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por acá. Dame un momento. Quiero colocarlo por acá. Y listo. Muy bien. Bueno, voy a abrir por acá yo un Power BI. Así que tenía preparado. Y lo que vamos a trabajar nosotros por acá, sí, dentro de Power BI, no va a ser lo típico quizás de cargar un archivo de Excel o de repente un archivo CSV, un TXT. Vamos a utilizar por acá SQL Server y también una puerta de enlace. ¿Sí? Esta puerta de enlace ya lo tengo previamente configurado, ¿sí? Para no quitar mucho tiempo, ¿no? en lo que viene a ser el webinar como hoy, que viene a ser el tema de la actualización incremental. Entonces, por ejemplo, yo por acá he cargado
¿sí? Una base de datos, en este caso de SQL Server, ¿sí? En la cual tenemos una tabla, ¿sí? Una pequeña tabla, que de esta manera es una tablita de ventas, en la cual tenemos, por ejemplo, la empresa de envío, si es que está enviado o no, la fecha de auditoría, la fecha de despacho, la fecha del pedido, y los códigos tanto de cliente, empleado, la venta, si es que el pago está recibido o no, y una venta total, ¿sí? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hemos traído? Pues bueno, por acá yo he traído una tabla, sí, pequeña, en la cual solamente estoy colocando el ID de la venta, el total de la venta y la fecha del pedido. Así que va a ser mi fecha principal en este caso, en esta tablita. Y a su vez también me he colocado por acá dos segmentadores, un segmentador de año, un segmentador de mes, y para poder filtrar la data, si ustedes pueden ver que está funcionando. ¿Sí? En este caso, como solamente tengo data hasta agosto, septiembre no tengo porque esta de acá es una data actual. ¿Sí? Tengo por acá hasta agosto del 2023, ¿sí? Hasta el día de hoy. Sí que estaba haciendo por acá una carga hace un momento. Entonces, es una conexión con SQL. Por acá sí no vamos a explicar específicamente cómo se conecta Power BI SQL porque esto ya es sencillo. ¿Sí? Igual también podríamos tratar un webinar más adelante sobre estos temas. Pero principalmente quiero centrarme en la actualización incremental. La actualización incremental, ¿sí? En este caso, cuando uno lo quiere realizar, ¿dónde lo podemos ver? Pues bueno, en la sección de datos, ¿sí? De Power BI, cuando uno le da, por ejemplo, clic derecho, por acá tú tienes la opción que dice actualización incremental. Ahora, también cabe recalcar, la actualización incremental solamente está disponible para la nube, ¿sí? No está disponible para Power BI de escritorio, solamente está para la nube. Cuando uno le da clic a esta opción de actualización incremental, pues bueno, nos sale este pequeño mensaje, este pequeño recuadro, que dice actualización incremental y datos en tiempo real. Primeramente, para que uno pueda activar la actualización incremental, tienes que tener en este caso habilitado esta opción. Como ustedes pueden ver acá no lo tengo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque para que uno pueda realizar actualización incremental tiene que configurar ciertos parámetros dentro de Power Query. Y como no lo tengo configurado, ¿sí? No me está dejando ello. Entonces es algo sencillo. ¿Cómo? Pues tenemos que dirigirnos a Power Query. ¿Sí? Acá en la interfaz, Power Query. Una vez que nos vamos a Power Query, ¿sí? Acá está mi data, mi origen y mi navegación. Sí, es importante que los parámetros que uno va a crear y después lo va a agregar a la data esté dentro de los pagos aplicados en la parte más superior, ¿sí? Después de navegación, de ser lo posible, si es que tiene más transformaciones, debería estar más arriba. Entonces, hay que crear unos parámetros. Ahora, estos parámetros ya están definidos también por Microsoft en su documentación. No es que nosotros por acá vamos a inventar, por ejemplo, un nombre de un parámetro o qué le voy a colocar, qué información lo voy a poner, por ejemplo. Sí, no es necesario hacer eso. Sí, porque están predefinidos. Entonces, ¿cómo creamos un parámetro dentro de Power Query? Pues bueno, sencillo. En la parte superior tenemos administrar parámetros. ¿Sí? Voy a colocar acá parámetro nuevo. Por acá me sale, bueno, la opción para crear parámetros. Y por acá me dice, ¿no? Nombre de parámetro. Y acá sí es sensible a minúsculas y mayúsculas, ¿sí? Por lo tanto, el primer parámetro se le conoce como range start, ¿sí? De esta manera, range start, así, con mayúsculas y minúsculas, sin espacios. Este parámetro en este caso viene a ser una fecha que sea posterior o igual a, ¿sí? Es un parámetro. Tiene que ser el parámetro de tipo fecha y hora o daytime. ¿Sí? Y el valor que tendrías que colocarlo por acá tendría que ser un valor del pasado, o sea, una fecha, por así decirlo, de atrás, ¿sí? Una fecha anterior a la fecha actual, ¿no? Por ejemplo, yo por acá voy a colocarlo, no que sea el 1 de enero del 2022, no podría colocarlo el 1 de agosto del 2023, no hay ningún problema, ¿sí? Que uno por acá coloque una fecha, eso de acá no va a perjudicar dentro de la actualización incremental, porque esto de acá se va a configurar en la nube en este caso, ¿sí? Ahí donde va a ser cada, solamente que es necesario colocarle un valor.
Luego también hay que colocar un parámetro más, y este parámetro va a ser un range end, ¿sí? Que es acá va a ser la fecha final o la fecha actual, una fecha futura, ¿no? Podría ser una fecha futura, podría ser sí el 31 de diciembre del 2023, por ejemplo, o para no hacerlo tan lejos, tan lejano, fecha y hora, y voy a colocarlo que sea el día de mañana, 23 del 08 del 2023, ¿sí? De esta manera. Para que no sea tan lejano, ¿no? Para que sea un poco más corto. Y acepto. Cuando uno tiene los parámetros, tanto range start como rate end, en este caso, si ya lo tengo, tienes que enlazarlo a tu data. Si en este caso a mi base de datos TV ventas. ¿Sí? ¿En dónde? En la columna que tú has elegido como columna principal. Por ejemplo, en este caso, mi columna principal a nivel de fecha que va a regir esta data va a ser la fecha de pedido. Sí, esta fecha de pedido. ¿Tengo fecha de despacho? Sí. ¿También tengo por acá una fecha de auditoría? También. Pero acá uno tiene que definir cuál va a ser la fecha principal que va a manejar en su tabla. Sí, en mi caso va a ser la fecha de pedido. Y también, como recomendación, la fecha de pedido, ¿sí? O la fecha que tú elijas, tiene que ser el mismo tipo de dato de los parámetros que tú has creado. Por ejemplo, mi parámetro fue daytime, entonces acá también tiene que ser fecha y hora, no daytime, lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a filtrar. ¿Cómo filtramos? En la columna, vamos al filtro, filtro de fecha y hora, y vamos a elegir por acá, ¿sí? Un filtro personalizado. ¿Sí? De esta manera. Y en el filtro personalizado va a ser un filtro básico. ¿Sí? Y el primer filtro, como le dije, tiene que ser en este caso la fecha del pasado, ¿no? Entonces, la fecha del pasado, vamos a ir por acá y le vamos a decir, ¿no? Que sea, por ejemplo, que es posterior o igual a. Acá depende. Ya sea que lo coloques es posterior a o es posterior o igual a, tiene que ser uno de ellos. Si yo voy a colocar, por ejemplo, es posterior o igual a. Acá no voy a colocar una fecha manual, sino que voy a mandarle el parámetro, que va a ser range start. Y vamos a colocarle por acá, sí, como fecha futura es anterior a, no en este caso, es acá, es anterior a. ¿Por qué motivo? Porque si yo acá le coloqué es posterior igual, acá no me tengo que colocarle. Acá en el siguiente parámetro no debería colocarlo, por ejemplo, es anterior a o igual. ¿Sí? No debería tener acá igual. ¿Sí? Si bien coloco acá el igual, acá ya lo quito. ¿Sí? O viceversa. Pero no podrían estar en ambos igual. ¿Por qué? Para evitar duplicidad de los datos. ¿Sí? Si tú lo dejas igual en ambos, va a haber duplicidad de datos. ¿Sí? Podrías estar perjudicando un poco a tu data. Y voy a mandarle el parámetro de fin, el range end. No, de esta manera. Y aceptamos. Listo, con esto basta. ¿Sí? Nada más. ¿Qué es lo que hacemos? Cerramos y aplicamos. ¿Sí? Por acá cerramos y aplicamos. Por acá va a comenzar a guardar los datos. Y listo. Seguramente por acá ustedes se han podido dar cuenta que he perdido el año 2021. Pero no se preocupen. ¿Sí? No es que lo haya perdido, solamente que mi fecha de inicio fue el 1 de enero del 2022. ¿Sí? Pero no es que lo haya perdido. La información está filtrada solamente. Al final, cuando uno lo lleve a la nube, ahí es donde se va a poder modificar. ¿Sí? Entonces, una vez que hayamos hecho esto, lo único que tocaría ahora es configurar la actualización incremental. ¿Y cómo lo configuramos? De la siguiente manera. No. Primero, tenemos que ir otra vez a nuestra tabla de ventas y darle clic derecho, actualización incremental. ¿No? Por acá. Y si nos podemos dar cuenta, ya no me aparece ese mensaje de color amarillo como si fuera una advertencia, sino que ahora me aparece que está habilitado esta opción, ¿no? Está para habilitar. Por acá te da un pequeño descripción de qué significa. Te dice, actualice tablas grandes más rápido con la actualización incremental. Además obtenga los datos más recientes en tiempo real con Direct Query, pero Direct Query es solamente para Premium. Sí, tenerlo en cuenta. Entonces, por acá voy a activar. Igual, si tuviera más tablas, yo tendría que definir a qué tabla voy a cargar la actualización incremental, que por lo general es a la tabla de hechos. Voy a activarlo. Y por acá hay una serie de opciones, y que a veces cuando sale un montón de cosas,
A veces uno se puede asustar, me puede decir, pero ¿y ahora qué muevo por acá? ¿Qué configuro? ¿Dónde voy a manipular? ¿Qué coloco? Pues bueno, vamos a hacerlo sencillo. Acá está dividido en secciones, ¿sí? Voy a llamarlo, por ejemplo, esto de acá, sección número uno, que va a ser esa primera opción, en la cual te dice que esta primera opción es la cantidad de datos que yo deseo tener de datos históricos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a colocar, imaginemos, yo solamente tengo 2021, 22, 23. Voy a colocarle, por ejemplo, 3 años. ¿3 qué? 3 años. Si, por ejemplo, yo quisiera cargar a Power BI datos de los 10 últimos años, de los 5 años, 20 años, podría cargarlo. Pero también por acá les diría, ¿no? ¿Vale la pena tener toda la información histórica de la empresa para hacer un BI? Sí, o sea, vas a analizar, por ejemplo, la información actual con la información de 20 años atrás. Lo dudo un poco, la verdad. Sí, de los últimos 5 años sí, porque te permite hacer en este caso un pronóstico y todo ello, pero de 20 años casi ya es una información un poco más desfasada, ¿no? Incluso la tecnología era totalmente distinta, pero queda a criterio. Y la segunda sección, que viene a ser esta otra, es básicamente cuál es ese rango de datos que tú vas a querer actualizar, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Acá también le sale, ¿no? ¿Quieres actualizar, por ejemplo? O sea, ¿quieres que siempre lea días, meses, trimestres o años? ¿No? Recomendación. Bueno, yo recomendaría utilizar días. ¿Cuántos días? O sea, ¿cuántos días deseo que siempre actualice, ¿no? O que esos días siempre lo pueda leer y decir, ah, hay datos nuevos en estos últimos días, lo cargo o lo actualizo, ¿no? A ver, lo mínimo sería 3, lo mínimo, ¿sí? 3 días. Sin embargo, yo recomendaría que sean 10. 10, 15 o 7 exagerando, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque acuérdense que hay días fin de semana, ¿no? Quizás por ello uno puede decir, ah, bueno, pero el fin de semana yo en este caso no lo considero porque no trabajamos. Puede ser, pero imagínate que quizás en la empresa organizan, no sé, horas extras o de repente están justo en cierre de campaña, están en cierre de año y necesitan trabajar. Si tú no configuraste acá, va a ser un poco complejo. Por eso que yo sí recomiendo que al menos lo tengas la semana completa, ¿sí? De lunes a domingo. Por eso yo coloco 10 días. Incluso por acá me está apareciendo un mensajito en la parte superior y me dice, ¿no? Que me va a incluir para estos últimos datos del 2020-2023. Perfecto. Y en la parte inferior ya me sale información. Me dice, mira, el día de hoy es 22, ¿no? 10 días atrás voy a contar a partir del 13. Sí, contando el 22. Ojo, contando el 22. ¿No? Y acá también entra a tallar otros temas, que viene a ser la sección número 3. Elegir configuración opcional. Esto es opcional, no es necesario que lo toquen. Sí, sin embargo, lo que yo por acá quisiera mencionar es de lo siguiente. Bueno, la parte número 1 es para Direct Query Premium, así que no vamos a tocar esto. Pero estas dos opciones sí son importantes. Esta de acá y esta otra. ¿Por qué? Lo primero, que dice acá, no, actualizar solo días completos. ¿Qué significa esto de actualizar días completos? Lo siguiente, por ejemplo, el día de hoy es 22, ¿no? 22 del 08. Pero todavía son, por ejemplo, las 8 de la noche, ¿no? Bueno, en Perú. Las 8:33 de la noche, por ejemplo, ¿no? Si yo lo dejo desmarcado, significa que me va a considerar los datos del 22. ¿Sí? Pero hay que tener en consideración lo siguiente, ¿sí? Todavía el día no acaba. Todavía falta que llegue hasta las 12 de la noche. Todavía no acaba, hasta las 00 horas, ¿no? No culmina. Entonces, acá hay que tenerlo en cuenta. Si tú quieres que incluya el día completo, o sea, día cerrado, tienes que marcar esta opción. Pero si tú quieres que incluya los días hasta la hora que cargaste, que viene a ser esta hora, no lo marques. Sí, depende. Por ejemplo, si yo acá marco actualizar solo los completos, acá eran los días completos. La traducción es un poco rara por acá, ¿sí? Lo activamos. Y miren, por ejemplo, ¿no? Miren acá. 21. ¿Por qué motivo? Porque el día 22 todavía no acaba. Y si el día 22 todavía no acaba, no lo está incluyendo. Cuando el día acabe, recién va a incluir en la actualización del día siguiente, ¿no? Por eso es esta opción, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la otra opción viene a ser
detectar cambios en los datos. ¿Qué significa esto? Y bueno, eso de acá ya viene a ser más temas de base de datos o temas de auditoría de sistemas, por ejemplo. Lo siguiente, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Las bases de datos, ¿sí? ¿Dónde estamos? Acá. Falta la fecha de auditoría. Por lo general las bases de datos, ¿sí? Cuando uno hace una auditoría de sistemas o una auditoría de base de datos, existe una fecha de auditoría que deberías tener en tus registros, en tu data, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fecha de auditoría te va a permitir, por ejemplo, saber, imaginemos, ¿no? El pedido fue, por ejemplo, el 21 de enero perdón, el 1 de enero del 2021. Pero, según la fecha de auditoría, me dice que el día 2, ¿sí? de enero hubo una actualización en estos datos. ¿Qué actualización? Bueno, ya habría que ver, ¿no? Habría que ver por acá otros tipos de query dentro de SQL y ver si fue un delete, un create, un update, etcétera, ¿no? Ya habría que ver eso de acá. Pero la fecha de auditoría sí es importante. ¿Por qué? Porque la fecha de auditoría me permite ver cambios en los datos, ¿no? Entonces, si es que tú tienes una fecha de auditoría, ¿sí? Yo sí te recomendaría por acá que puedas activar esta opción. Tú la activas y tú por acá le dices, ¿no? Que esto rango de días 10, por ejemplo, ¿en base a qué? En base a la fecha de auditoría. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué motivo? Por lo siguiente. Miren, voy a irme al final. Si por acá le hice un order by. Voy a bajar por acá. Si yo le dije, ¿no? Del día 22, pero completo. Si me está jalando a partir del día 12, si no me equivoco, no hasta el día de acá, día 12, que son los siguientes días. Significa que a partir de esta data hacia abajo es que va a comenzar a leer. Si por acá hay algún cambio en estos datos, lo va a actualizar. Si es que no hay cambios, no lo va a cargar. Ahora, si es que, por ejemplo, hubo un cambio, pero el día 11, imaginemos que acá cambió de 13.000 a 14.000, este dato no lo va a llamar. ¿Por qué? Porque no lo estoy incluyendo, si no lo estoy incluyendo dentro de ese rango de fechas o rango de días que dije 10. Pero si tú tienes una fecha de auditoría y tú le dices en este caso a Power BI, ¿sabes qué? En base a la fecha de auditoría también te vas a guiar. Lo que él va a hacer es, por ejemplo, por más que acá diga, no sé, 14, 12, etcétera, si imaginemos, si yo voy por acá arriba y de repente que está muy arriba, ¿no? Por acá, hubo un cambio y la fecha está en agosto del 2023, esto sí lo va a considerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un cambio en este registro y está basado en una fecha de auditoría, que va a ser como mi fecha que me va a servir para poder ver esos cambios dentro de la data. Sí lo va a poder colocar. ¿Sí? Como les digo, no es obligatorio colocar esto, ninguno de estos dos pasos. Con estos dos de arriba es suficiente. Solamente que, bueno, les quiero comentar esto porque siempre me gusta mostrarles algo adicional. ¿Sí? Aplico. Una vez que aplico, solamente basta con publicar. Guardamos. Sí, por acá voy a colocarle un área de trabajo que se llama taller de MC. Selecciono. Por acá va a comenzar a cargar la data. Y listo, ¿no? Por acá lo tengo. Muy bien, miren, por acá yo he cargado la data. La data está tal cual, si no pasó nada. Si yo me voy, por ejemplo, a mi área de trabajo, ¿no? Por acá tengo mi data cargada. Acá me dice qué fecha fue y todo ello. ¿Sí? Y bueno, yo por acá siempre es importante, ¿sí? Cuando uno utiliza ese tipo de actualización incremental, depende del tipo de dato, el tipo de dataset que hayas utilizado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es una data local, como es en mi caso, yo tendría que por acá configurar, ¿sí? Una puerta de enlace, ¿no? Por ejemplo, por acá mi puerta de enlace, hacer la siguiente. Momento quiero actualizar. Un momento. Por acá tendría que configurar mi puerta de enlace, ¿no? Por acá voy a configurar, por ejemplo, mi nombre se va a llamar, en este caso, BD incremental. ¿Sí? Mi conexión
va a ser por ejemplo un SQL. Por acá está, ¿no? Bueno, tendría que colocar por acá mi servidor. Sí, yo por acá tengo unos datos. Colocar por acá mi servidor. Voy a colocar mi base de datos. ¿Sí? Mi autenticación, voy a colocar la autenticación de Windows. ¿Sí? Por acá mi nombre de usuario. Contraseña. ¿Sí? Tipo organización. Y lo voy a crear. Porque me dice que se creó exitosamente. Perfecto. Lo único que hay que hacer por acá, igual a estar siempre al final. Acá está. B de incrementar. No me voy a mi área de trabajo. Voy a configurar su dataset. ¿No? La puerta de enlace. Por acá está. Ya lo detecta. B de incremental. Aplico. Y listo. ¿No? ¿Por qué motivo? Este caso es porque tengo una data local. Si mi data fuera en nube, por ejemplo, ¿sí? Tendría que configurar en este caso el origen de datos, ¿no? Que quizás puede ser un Excel online, puede ser quizás un SharePoint, solamente que lo estoy colocando, y como les digo, para que vean que no solamente funciona con data que esté en nube, si tiene data local, como es en mi caso, también funciona, siempre y cuando te hayas configurado una puerta de enlace. ¿Sí? Listo, con esto es suficiente, ¿no? Lo único que tengo que hacer por acá, por ejemplo, voy a actualizar mi data, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, primero, que tenga datos refrescados y datos actuales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si esto de acá no debería demorar mucho, debería demorar máximo un minuto y medio, como primera carga. ¿Sí? Depende de la data que tengas. Luego, cuando esté configurada la versión incremental, va a ser más sencillo, más rápido. ¿Sí? Y también ya vamos a ir finalizando en un momentito, ¿sí? Solamente que actualice. Y culminamos un ratito. Listo, por acá ya lo cargué. Me voy a mi informe. Por acá tengo mi data tal cual. Sí, acá no hay ningún cambio. Y ahora sí voy a hacer lo siguiente. Voy a actualizar un registro. Sí, por ejemplo, voy a actualizar el registro 5192, que está casi al final. Este registro acá. Este registro lo voy a cambiar. Sí, su monto de ventas de ser 10.920 lo voy a cambiar en este caso a 1000, nada más. Voy a hacer un update. Sí, listo. Y por ejemplo, si yo me voy a la nube, a mi dataset en este caso, y lo actualizo, ¿sí? Va a demorar un poquito menos. Vamos a ver por acá. Voy a irme a la configuración. Voy a irme a la historia de actualización. Y acá lo vemos. No, por ejemplo, mire. El primero fue de petición. Sí, fue en este caso de las 20 horas con 41 a 42 fue un minuto. Pero esta segunda actualización que solamente me está leyendo los 10 últimos días, ¿sí? Y está dentro del rango. Miren, solamente fue de las 20:43:05 a las 20:43:04. ¿Cuánto demoró? Solamente 4 segundos. ¿Por qué motivo? Porque solamente me está leyendo los 10 últimos días. Nada más. El resto de información ya está cargado, ya no lo va a tocar. ¿Sí? Entonces lo he actualizado, ¿no? Vamos a ver si efectivamente pasó ello. Lo que voy a hacer por acá, voy a actualizar mi data. Si me voy a ir al final, acá está, 5192. Voy a hacer por acá un momento. Y el 5192, que está acá está. Mira, acá cambió a 1000. ¿Sí? Por ejemplo. Eso es. Vamos a revisar otra data. Si un momento. Quiero validar. Entonces acá viene a ser el 5119. Acá está. Miren, por ejemplo, el 5119 sí está más arriba, ¿no? Viene a ser esta data que no estaría dentro del rango, pero si yo le actualizo, le hago un update, en este caso a la fecha de auditoría, y me voy acá al 5119, ha cambiado acá 10, y la fecha de auditoría, miren por acá me está tomando 922. Debería ingresar dentro del rango. Vamos a probar. Actualizamos. Vamos a ver por acá.
Ah, acá está. Tenía dos bases, ¿sí? Estaba haciendo pruebas. Mire, el segundo 19 casi ha cambiado. El 10. A pesar de estar dentro de otra fecha. Pero sí lo actualiza. ¿Sí? De esa manera. Igual también podríamos refrescar la página. Y por acá revisamos. Sí, como digo, tengo dos archivos. Pero voy a regresar al otro. Vamos a ver si también cambió. Sí, el cambio se coloca en este caso. Incluso por acá me ha dicho, ¿no? En los eventos notificaciones me dice, se actualizó la puerta de enlace correctamente, no, puerta 1, puerta 2, a 16 minutos, hace 20 horas fue el de ayer, y acá está. ¿Sí? De esa manera solamente tienes actualizado, o en este caso, tu última información. ¿Sí? La información actual, de los últimos días. Y ya no tienes que estar haciendo todo desde cero. Bueno, básicamente esto era, sí, el tema de actualización incremental, era lo que quería comentarles, ¿sí? Espero que, bueno, les haya servido, sí, que les haya sido de utilidad de cómo poder configurar una puerta de enlace, perdón, una actualización incremental, cuáles son los parámetros que considerar, que son en este caso los dos opcionales, ¿sí? Se pueden colocar, ya sea si es que lo desean o no, siempre y cuando tengan la fecha de auditoría, en este caso como recomendación. Y básicamente eso sería, ¿sí? El tema de actualización incremental. No sé si por acá, bueno, siguiendo con el programa, creo que hay unas preguntas, si no me equivoco.